I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Bueno, muy bien. Este es el primer podcast de Startups. Y yo creo que podríamos empezar con cómo llegamos aquí, por qué este podcast. Y yo creo que lo primero para mí sería agradecerle a otras personas que además de muchas otras cosas que hicieron, también hicieron esto mismo. O sea, crearon un podcast y compartieron un valor tan grande que me transformó profundamente. Yo me atrevería a decir que me ha hecho una mejor persona, ¿cierto? Personas como Jocko Willink, como Jordan Peterson, Andy Frisella, Ryan Michler, Robert Barron, muchos más. Ellos hicieron que esta posibilidad cobrara mucha vida para mí y lo hicieron en sus podcasts de una manera que fue para mí muy inspiradora y muy educativa. Y entonces durante varios años la idea de un podcast me quedó rondando la cabeza y luego pues tras conversar con Federico Klinkert, que está aquí conmigo en este podcast y hablando sobre la importancia de la alineación básica de liderazgo que trabajamos con las empresas aquí en Startups, me di cuenta que era momento de comenzar este podcast, así que pues aquí estamos. Mi nombre es Jorge Calle. Para quienes no me conocen, les cuento muy brevemente, me he desempeñado en empresas tanto en el rol de miembro de equipos como en el de liderazgo. He fundado empresas en diferentes sectores, he formado parte de juntas directivas, escribí un libro llamado La Batalla del Emprendimiento y fundé Startups, donde ofrecemos soluciones de entrenamiento y de coaching en liderazgo, abordando estrategia, cultura, formación de equipos y aquí llegamos, lo cual me parece genial. Así que pues muchas gracias a todos por escuchar hoy. Espero que este sea un espacio útil de muchas maneras y pues de antemano gracias por cualquier feedback que puedan darnos para mejorar de ahora en adelante. Ahora bien, esto es algo curioso para mí porque a veces me resulta un poco extraño simplemente estar hablando. Es algo raro para mí porque nunca he sido la persona más social, es decir, a mí no me molesta estar solo ni ser sociable, me refiero a lo social en el sentido de las redes sociales o de hacer networking, por ejemplo, ¿cierto? Y antes de iniciar el proyecto de Startups y escribir mi libro, mi presencia en línea era prácticamente nula y tampoco, por ejemplo, soy de salir con gente todas las noches. A mí me encanta estar en casa con mi familia y la compañía de un buen libro. Así que estar aquí online y comunicarme con muchas más personas que comparten mi interés por el liderazgo, por la historia universal, por los guerreros de todas las épocas, por la mejora continua, el aprendizaje, para mí es algo nuevo y me parece muy emocionante. Y creo que quizás eso es lo que este podcast podría ser, en lo que podría irse convirtiendo, en un espacio para compartir lecciones aprendidas. El objetivo es que quienes tenemos la responsabilidad de liderar a alguien más, pues que creo que de alguna manera somos todos, desde nuestras organizaciones hasta nuestros hogares, pues que no tengamos que pasar por toda la curva de aprendizaje y cometer los mismos errores, sino en lugar de ello, que podamos optimizar el camino aprendiendo de las victorias, de los fracasos, de muchos otros que ya recorrieron el camino. Y creo que ese va a ser el tema subyacente de este podcast, ofrecerles a ustedes valor de liderazgo, de estrategia, de cultura, de trabajo en equipo, tanto para sus vidas personales como para sus carreras profesionales, para sus empresas. Aquí vamos a estar hablando entonces de liderazgo de una manera simple, breve, pero muy efectiva y con buenas historias.
y que todo eso nos permita producir mejores resultados. Así que pues creo que eso es. Fede, no sé si hay algo de tu historia que quieras compartir con los demás. Gracias, George. Antes que nada, agradecerte por permitirme estar acá. Un verdadero placer. Y hola a todos. Me presento. Mi nombre es Federico Klinkert. Me he desempeñado últimamente como independiente en el mundo de consultorías de innovación, liderazgo, estrategia. Y hoy simplemente estoy acá, sí, como un servidor para darle voz y amplitud al mensaje que tiene George, que tenés vos con startups, que cuando me empezaste a contar sobre todo lo que tiene el liderazgo y esas virtudes y esas lecciones aprendidas, yo dije, yo quiero aprender más de esto. Y este podcast también va a ser para mí eso, una forma de seguir aprendiendo de vos y de poder traer preguntas interesantes que me puedan surgir y que puedan ser también de valor para la audiencia. Entonces, ahí seguro nos seguiremos conociendo en la medida que transcurra los episodios y muy contento y agradecido por estar acá y también porque ustedes nos estén escuchando. Y para iniciar, George, Sobrado, hermano, vamos. pues mira, yo la verdad es que creo que la idea que habíamos conversado, Fede, es que no queríamos dejar este primer episodio solo con introducciones, ¿no es cierto? Queríamos compartir algo útil desde el inicio, así que lo que hicimos fue, pues nos sentamos a recopilar algunas de las preguntas que nos han hecho sobre la idea de este podcast y vamos a responder algunas en este momento. Entonces, pues adelante, mano, a ver qué tenemos. Exacto. Y en este mundo tan atomizado de información sobre liderazgo, de técnicas, de herramientas, sale y surge la pregunta, ¿por qué un podcast sobre liderazgo, George? ¿Por qué? Hermano, yo creo que lo dijiste bien, es bien atomizado. Yo creo que la verdad es que, aunque hoy hay más información sobre liderazgo que nunca disponible, creo que seguimos viendo un déficit enorme de liderazgo en todas partes, en las empresas, en la política, en las comunidades. Entonces, pues claro, uno sí se pregunta de qué nos sirve tanta información si no nos está haciendo mejores líderes, ¿no es cierto? Algo no está funcionando. Y claro, eso incluye desde luego a empresas de consultoría en liderazgo como la mía, que hemos fallado en el pasado y en este momento estamos tratando de hacerlo bien, ¿cierto? Pero lo que no ha cambiado definitivamente es la necesidad de liderazgo. Y de hecho creo que esa necesidad ha aumentado, porque estamos en un mundo digital más conectado que nunca, globalizado, de altísima complejidad, y en ese mundo necesitamos líderes que sepan guiar a su gente de manera sostenible. Correcto, porque al final las organizaciones no son los edificios, no son los sistemas, no son las redes sociales. Al final de cuentas, las organizaciones son las personas, y esas personas pueden y deberían, creemos nosotros, ser la ventaja competitiva más poderosa de una organización, si están bien lideradas. Pero el problema que nosotros vemos, lo que hemos aprendido, es que muchos líderes se sienten perdidos. Nosotros mismos lo hemos vivido. Vemos muchos líderes que no saben qué hacer, sienten que no están a la altura, se sienten inseguros en su trabajo. Muchas personas se sienten impostores en su rol, y eso no se resuelve con más MBAs. De hecho, lo hemos visto. Hay personas que pasan de una inseguridad a un MBA y no necesariamente la inseguridad se va, ni por hacer un curso más. Y eso es bien curioso, porque si miramos hacia atrás en la historia, hace siglos o milenios, pues no había universidades de administración, no había másters, no había consultores en liderazgo. Y aún así, la historia surgieron líderes altamente efectivos, ¿no es cierto? Pues Alejandro Magno, Boudica, Napoleón, Catalina la Grande, etcétera. ¿Cómo aprendieron ellos de liderazgo? ¿Quién les enseñó? ¿Qué les enseñaron? ¿Y qué podemos aprender nosotros de todas estas personas para liderar mejor hoy? Y por eso yo creo que hace falta otro podcast de liderazgo, y en particular este podcast de liderazgo. Y pues para eso estamos aquí. Vamos a explorar esas preguntas, muchas más preguntas, vamos a encontrar respuestas prácticas que realmente sirvan. Y creo que esa es como la respuesta, Fede. Oh, está buenísimo. Y mencionabas liderar a otros. Sí.
partiendo también de cómo te estás liderando tú. O sea, Sí, exacto, de acuerdo con eso. súper interesante. Y bueno, siguiendo eso, ya sabemos por qué un podcast sobre liderazgo. Qué diferencia este podcast de los demás? Yo creo que, siguiendo la línea de lo anterior, hay varias cosas que creo que deben ser diferentes y que van a ser diferentes en, pues, en relación con otros podcasts. Primero, aquí no vamos a quedarnos en la teoría ni en fórmulas aparentemente mágicas. Esto va de ejemplos reales y aprendizajes que vienen de la experiencia, no pues, de teorías. Eso es importante. Segundo, no solamente nos vamos a quedar en el mundo empresarial, vamos a mirar al pasado, a la historia universal, al mundo militar, porque ahí hay muchísimas lecciones de liderazgo que no se enseñan en los libros de negocios a veces y en la academia. Aquí no se trata o no se va a tratar solamente de hablar de Steve Jobs o de Tesla, vamos a aprender de los grandes líderes del pasado y eso no solamente es muy útil, es bastante entretenido. Entonces esperamos que eso le dé una distinción al podcast. Ustedes van a estar aprendiendo de liderazgo, pero también de historia, van a crecer en lo personal al mismo tiempo. Eso va a ser bonito. Tercero, lo vamos a mantener simple. O sea, no necesitamos añadirle más complejidad a la vida de los líderes. Ustedes ya tienen suficiente. Aquí nos vamos a enfocar en temas que realmente importen, que funcionen y que produzcan resultados reales, ¿no es cierto? Y creo que atado a eso, hay algo importante que trabajamos en startups, y es que pues, nos enfocamos en principios, no en técnicas exclusivamente. ¿Y por qué hacemos esto? Porque las técnicas cambian, las técnicas se desactualizan con el tiempo, pero los principios son atemporales, ¿no es cierto? Entonces los principios son los que nos ayudan a tomar decisiones, a adaptarnos a cualquier situación, a aprender incluso nuevas técnicas cuando las necesitamos. Entonces vamos a estar enfocándonos en principios atemporales y eso está muy atado a que vamos a estar trabajando mucho la mentalidad, o sea, el ser. Vamos a trabajar lo personal, nos vamos a mirar al espejo, pero también vamos a estar trabajando las acciones, porque para liderar bien, pues no basta con tener solamente ideas claras, hay que saber cómo actuar. Y vamos a hablar de ese balance, ¿no es cierto? De ese balance que realmente transforma a los líderes y los lleva a conseguir resultados. Yo creo que, Fede, todas esas cosas van a ser diferentes a este podcast y tal vez lo último es que vamos a balancear el lado necesariamente humano del liderazgo, porque el liderazgo debe ser humano. Vamos a devolverle muchísimo la humanidad a las compañías, pero balanceando con la responsabilidad de producir altos desempeños y resultados excelentes, ¿cierto? Porque un buen líder sí cuida a su gente, pero nunca olvida que tiene un buen trabajo que hacer y que tiene objetivos que cumplir. Entonces yo creo que todas esas cosas van a hacer que este podcast sea diferente y sea muy efectivo, que sea entretenido además. Y sabes que, George, de todo lo que hemos conversado, yo le agregaría algo que no me parece, pues que me parece importante tener y es ese acceso a toda la información que vos has tenido y todas las formaciones que vos has tenido en habla inglesa. Eso le pone un tinte y el traerlo en habla hispana, ese conocimiento, esas experiencias y todo lo que has podido validar con los diferentes equipos que han pasado por esta metodología, trae un conocimiento que muchas veces ni siquiera se traduce a español, muchas veces ni siquiera llega a nosotros que vamos a poder tener acceso acá. Contanos un poquito de eso también, porfa. Sí, Fede, no, eso sí es verdad. Nosotros hemos notado, pues desde nosotros en nuestro ejercicio de liderazgo con nuestras organizaciones y también en el ejercicio de asesorar líderes y empresas, pues sí hemos visto que muchísima de la información que se produce en el mundo de mejor calidad se produce en inglés y muchas veces llega muy tarde a nosotros en español, incluso a veces varios años tarde, o nunca llega, ¿no es cierto? Y estamos acostumbrados a que muchos de los textos que recibimos sean sobre todo del mundo empresarial, pero nos perdemos textos relacionados con el mundo de élite
militar, donde abundan las lecciones de liderazgo altamente efectivo, y nos perdemos algunos otros libros relacionados con lecciones que vienen de la historia universal. O sea, a nosotros sí nos encanta estar buscando, nos conectamos con personas en otros países de quienes podamos aprender permanentemente, con quienes podamos interactuar y cambiar opiniones. Y nos gusta empezar a identificar patrones comunes en todos estos lugares para destilarlo mejor, volverlo algo simple y algo efectivo. Entonces, yo creo que ese sí es un diferenciador. Te agradezco que lo traigas pues a colación, porque tratamos de tener lo nuevo que se está produciendo, pero no solo lo novedoso, sino lecciones aprendidas y probadas en el mundo real y mundos de alta complejidad. Y tratamos de estar pendientes de esas publicaciones, de manera que podamos acceder a ellas a menudo en esas primeras semanas de publicación y extraer todo lo que podamos, contactarnos a veces con sus autores y aprender. Y la idea de eso, Fede, siempre es ponerlo en práctica. Normalmente nosotros siempre ponemos primero en práctica todas las cosas que aprendemos en nuestras empresas antes de trasladarlo incluso a nuestros clientes. Entonces, creo que ese es un diferenciador importante. Gracias, hermano. Buenísimo. Y con eso me das pie a la última pregunta que teníamos contemplada acá, y es ¿por qué incluir lecciones del mundo militar, empresarial e histórico en estas conversaciones? Sí, hermano, definitivamente hay temas que nos apasionan muchísimo, ¿no es cierto? Y yo creo que en startups sí creemos que limitarse al mundo corporativo o académico es de alguna manera desperdiciar una fuente inmensa de sabiduría y de aprendizaje que ha pasado la prueba del tiempo y que está en otros lugares, ¿no es cierto? Las historias del mundo militar y en la historia en general no solamente son relatos de conquistas, de desafíos, ni siquiera de violencia. Hay estudios vivos sobre estrategia, sobre resiliencia, sobre toma de decisiones, sobre trabajo en equipo, incluso a menudo muy humanos, muchas veces más humanos que en el mundo corporativo. Y son lecciones que se han aprendido en los entornos más extremos, lo cual es bien interesante, porque son lecciones aprendidas en la complejidad más, pues, o sea, como dije, en los extremos, lo cual hace que las lecciones tengan mucho sentido al extrapolarlas al mundo corporativo. Es algo de lo cual vamos a estar hablando en los próximos episodios, seguramente, pero vamos a estar hablando, por ejemplo, de espartanos, de los antiguos espartanos, de los modernos Navy SEALs y de lo que nos enseñan sobre cohesión de equipo, sobre confianza, sobre sacrificio por propósitos y objetivos comunes. Hay grandes cosas que aprender de las grandes batallas históricas, de la estrategia, de la visión, de la adaptabilidad, la perseverancia frente a la adversidad. Y lo fascinante de todo eso es que los principios que se extraen de ahí, que funcionaron en campos de batallas, en palacios de monarquías de gran poder, en corporaciones actuales, son igual de aplicables a esas salas de juntas actuales, a los equipos de trabajo actuales, a los proyectos personales, a una familia. Y me parece importante recordar que los grandes líderes de la historia no surgieron de la nada, ¿no es cierto? Son personas que cuando vemos sus biografías también estudiaron el pasado para entenderlo y superarlo. En su gran mayoría hicieron eso, ¿no es cierto? Alejandro Magno aprendió de Aristóteles, Napoleón devoraba libros de estrategia militar. Pues los ejemplos de ahí en adelante, ya nos quedamos aquí hablando de esto porque es bien apasionante. Pero el hecho es que los grandes líderes de la actualidad hacen lo mismo. Miran hacia atrás para preparar el camino hacia adelante. Son grandes aprendices del pasado. Y eso es exactamente pues, lo que vamos a hacer aquí en este podcast. No solamente vamos a relatar historias, vamos a extraer de ellas lo que realmente importa, vamos a identificar patrones que se puedan replicar, vamos a transformarlos en herramientas prácticas para el liderazgo, porque al final, yo creo que finalizando un poco la respuesta, para no extenderme mucho, yo creo que liderar no es algo que se aprenda solamente en libros de negocios o en teorías modernas, es un arte que lleva perfeccionándose desde hace miles de años, así que, ¿por qué incluir estas lecciones? Pues porque no solamente enriquecen la perspectiva nuestra como seres humanos, nos conectan con lo mejor que la humanidad ha producido
también nos conectan con lo peor que ha producido, nos ayudan a evitarlo, a aprender de todo eso, pero nos muestra que ha habido líderes capaces de enfrentar desafíos colosales y salir adelante en la vida. Así que aquí vamos a desempolvar esas historias, vamos a darles un enfoque práctico, vamos a entregárselas a ustedes de forma sencilla para que ustedes las puedan aplicar de inmediato, liderar con confianza, con propósito, con excelencia, Fede. Yo creo que todos nosotros, pues ustedes, nosotros, quien quiera que esté escuchando, nosotros sabemos de alguna forma allá adentro cuál es el camino correcto. Y es que sabemos que liderar no se trata solo de acumular conocimiento o de inspirarse en grandes figuras, se trata de actuar, de tomar acción, porque en el fondo sabemos que liderar exige valentía para enfrentar desafíos, que exige disciplina para mantenerse firmes, pero también se necesita humildad para seguir aprendiendo, ¿no es cierto? El liderazgo que transforma no sucede por casualidad solamente. Es un resultado de decisiones conscientes, de trabajo constante, del compromiso de ser mejores cada día. Y esa pues va a ser la invitación de este podcast. Inspirarlos, retarlos también de alguna manera, equiparlos para liderar con propósito, para que marquen una diferencia en esta historia de la humanidad que continúa. Y Fede, creo que con eso podemos cerrar por hoy. Yo creo que es una buena forma de cerrar esta introducción en este primer podcast. Así que quienes nos deseen, pues nos pueden enviar comentarios o preguntas, Fede, al correo que vamos a dejar en la descripción del podcast, ¿correcto? Así es. Sí, vamos a dejar un correo aquí en la descripción del podcast sobre preguntas que puedan surgir. Quizás en ese primer episodio no surjan muchas, pero a medida que vayamos avanzando, la idea es poder traer a colación esas preguntas que van surgiendo y esos casos un poco también particulares que puedan tener para conversar sobre esos mismos y hablar de liderazgo y seguir aprendiendo. Una de las cosas que más me ha gustado cuando me empezaste a contar todo lo de startups y sobre esta historia militar, empresarial, histórico, es que también uno, a medida que te va escuchando, cada vez va también como incrementando ese conocimiento cultural histórico del mundo, porque es un conocimiento que tenés muy claro y lo sabes contar muy bien. Entonces, a la audiencia les digo que prepárense para buenas historias, prepárense para casos extraordinarios y lo mejor, cómo eso se aplica al mundo del liderazgo. Bacano, bacano, Fede. Sí, aquí la idea es volvernos todos alumnos permanentes del liderazgo, de la historia, de todo lo que nos ayuda a crecer. Me parece muy bacano eso. Entonces, pues ahí vamos a dejar el correo para todos los comentarios o preguntas y vamos a tratar de responderlas la próxima vez y en los siguientes episodios. Y pues bueno, gracias a todos por Así es. acompañarnos en este primer episodio. Nos vemos en el próximo. Vamos a comenzar a hablar sobre la cualidad más importante para el liderazgo en ese episodio. Así que nos vemos allí. Mientras tanto, lideren el camino, allí donde se encuentren. Éxitos y saludos. Gracias, Fede. A vos, George. Chao. Chao. Nos vemos.